Vida laboral. Empezando a tener lo que necesitas para estar en tu puesto de trabajo. Durante los últimos 10 años han ocurrido muchos cambios significativos en el mercado de trabajo debido a avances tecnológicos, reestructuraciones corporativas, contrataciones y la globalización. Muchos trabajos y carreras profesionales han cambiado desde lo normal hasta algo más adaptativo, con nuevas oportunidades para gestionar el tipo de empleo, tales como contrataciones temporales, a tiempo parcial, subcontratas, etc. Todo esto ha pasado al mismo tiempo que la generación del baby boom se está haciendo mayor. Las personas con discapacidades y que tienen el síndrome postpolio o otros tipos de discapacidades pueden beneficiarse de estas tendencias. En lugar de decidir de retirarse del trabajo antes, quizás sea posible modificar tu trabajo actual con acomodaciones razonables que puedan reducir el número de horas que tú pasas en tu puesto de trabajo. Opciones a considerar incluyen trabajos a tiempo parcial, compartir el puesto de trabajo, teletrabajo desde casa, buscar otro tipo de trabajo o empezar tu propio negocio. Este capítulo ofrece información y consejo sobre cómo conseguir las acomodaciones en el trabajo que tú necesitas, tus derechos legales y maneras para evitar errores o alguna manera en la que tu discapacidad se convierta en un problema. El apéndice C sugiere recursos con más información. En el capítulo 8, además, discutimos el asunto de retirarse. Y en el capítulo 11 trataremos de proveer información sobre cómo mantener tus beneficios con la discapacidad. ¿Qué son acomodaciones razonables? Una planificación vocacional puede ser difícil incluso para una persona que no tiene discapacidad. Esto es especialmente complejo para aquellas personas con condiciones crónicas de salud, como el síndrome postpolio, donde los síntomas pueden ser impredecibles y pueden ir hacia atrás o hacia adelante. Nunca sabemos. Mantener tu trabajo actual o encontrar uno nuevo o uno mejor que encaje mejor con tus necesidades actuales y que signifique algo para ti puede ser importante. Hablar con tu jefe, donde tú puedes trabajar o qué tipos de acomodaciones necesitas. Hemos de tener en cuenta que el síndrome postfolio es algo, como decíamos, inestable, que puede variar como una ola. Puede haber momentos en los que recuperes, puede haber momentos en los que sea más progresiva la discapacidad. Por esto las acomodaciones. Actualmente la ley obliga a que haya igualdad de trato para personas con discapacidad y según el tamaño de la empresa hay diferentes políticas de contratación que se deben establecer. Está claro que para poder mantener un puesto de trabajo la persona tiene que poder llevar a cabo y desempeñar las funciones básicas del trabajo, bien sea con acomodaciones o sin acomodaciones en función de su discapacidad. ¿Qué son las funciones esenciales del puesto de trabajo? Son las responsabilidades que son fundamentales para esa posición particular y que podríamos definir como que la posición existe para desempeñar ese puesto, que un número limitado de personas están disponibles para desempeñar ese puesto, que la función de ese puesto es especializada y que la persona se contrata por sus capacidades y experiencia para llevar a cabo el desempeño de esa acción. Podríamos definir acomodaciones razonables como cambios en el entorno de trabajo o en la manera en que las tareas se desempeñan para permitir que una persona con discapacidad pueda disfrutar de opciones de empleo en igualdad. Las acomodaciones generales que son razonables en este concepto generalmente se aplican a el proceso de desarrollar el trabajo, el entorno del trabajo, el salario y los privilegios. Hay ciertos estudios que muestran que el coste que un empresario puede tener a la hora de acomodar un puesto de trabajo ronda los 100 euros. Algunas de estas acomodaciones además son más baratas y benefician a ambos, al trabajador y al empresario, quienes pueden mantener por una parte el puesto de trabajo y por otro retener a un trabajador de valor,
Por ejemplo, tener la oportunidad de llegar un poco más tarde o de irte un poco más temprano para evitar atascos, puesto que te cuesta más montar en el coche, trabajar desde casa, establecer tiempos de descanso para que sea más fácil que tu cuerpo descanse y que repongas energía. Tipos de acomodaciones al puesto de trabajo. Para personas con el síndrome postpolio, los cuales quieren o necesitan trabajar, las acomodaciones en el puesto de trabajo pueden proveer de oportunidades para mejorar y tener éxito en el lugar de trabajo. Instalaciones accesibles en el puesto de trabajo. Las instalaciones accesibles en el puesto de trabajo son necesarias si tienes dificultad para andar o subir escaleras o si usas bastones o una silla de ruedas. El acceso al puesto de trabajo o a las instalaciones es una consideración primaria cuando se trata de contratar a alguien con discapacidad. A menudo, estas acomodaciones en accesibilidad no son realmente tan caras y se pueden explorar diferentes opciones y cómo gestionar recursos durante incluso la entrevista de trabajo. Dependiendo de si se trata de un trabajo pequeño, una empresa o una tienda, puedes encontrar diferente ayuda sobre cómo gestionar esto. Vamos a mostrar algunos ejemplos que pueden incluir. Reservar plazas de aparcamiento especialmente amplias cerca de la entrada al puesto de trabajo. Quitar obstrucciones que existan en los pasos de cebra o de peatones. Poner rampas siempre al lado de las escaleras. Poner puertas automáticas o más amplias. Instalar ascensores que se puedan además acoplar sillas de subida y bajada de escaleras. Proveer baños accesibles, así como salas de estar, comedores, etc. Si hay algún salto entre diferentes suelos, poner pequeñas rampas que faciliten la entrada. Modificar los horarios de trabajo. La modificación de los horarios de trabajo es algo simple. No obstante, muchas veces se desestima, puesto que requiere ciertas acomodaciones. Un empresario puede ofrecer, por ejemplo, diferentes maneras de trabajar de manera flexible. Dividir las tareas laborales entre diferentes tiempos o trabajos a jornada parcial. Ajustar las horas de trabajo teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en ir y venir al lugar de residencia. Permitir descansos cortos y frecuentes para animar y facilitar el descanso muscular y para refrescar la concentración. Reestructurar el trabajo. Reestructurar el trabajo es una acomodación apropiada para la mayoría de las funciones que tienen una limitación que tú quizá puedas experimentar. A la hora de reestructurar el trabajo, muchas funciones no esenciales se pueden modificar o reasignar a otras personas, por ejemplo, el ofreciendo realizar o llevar a cabo determinadas tareas en las que tú tienes capacidad de hacer y que la otra persona podría realizar otras, como son, por ejemplo, llamar por teléfono o tener más trabajo administrativo. Algunos ejemplos para estructurar el trabajo pueden incluir como trabajar de manera más telefónica en lugar de viajar tanto, escribir por ordenador o con artilugios que graben la voz y capturen la escritura en lugar de escribir a mano, cambiar las tareas de la tarde a la mañana o de la mañana a la tarde o viceversa según se corresponda. Modificaciones en el lugar de trabajo. Las modificaciones en el lugar de trabajo contribuyen a la conservación de energía. Tu lugar de trabajo puede evaluarse para determinar tus necesidades y modificaciones. Puedes preguntar a un consejero, a alguien especializado en discapacidad o al sindicato en la empresa para que pueda sugerirte cómo hacer y llevar a cabo estas modificaciones. Aunque algunas de estas modificaciones pueden requerir el hecho de comprar nuevos artilugios, muchas pueden ser hechas simplemente con cambios mínimos con el equipamiento existente. Este tipo de acomodaciones pueden incluir reorganizar las estanterías y poner todo más bajo para conservar energía. Comprar una mesa de escritorio que permita poner todo de manera más ordenada.
Organizar la comunicación para que haya menos traslados, bien sea con llamadas, videollamadas, etc. Reorganizar el escritorio para que el área en la habitación sea más accesible. Conseguir un escritorio que se levante y suba de manera automática para poder asegurar una posición sentada adecuada. El escritorio debería estar un palmo por debajo de tus hombros. Ajustar la altura del ordenador y la pantalla para evitar el dolor de cuello y que los ojos se cansen. La altura de la pantalla del ordenador debería estar a la altura de tus ojos. Utiliza un dispositivo inalámbrico para tus comunicaciones telefónicas en lugar de sujetarlo con la mano y ni mucho menos mantenerlo con el cuello. La mayoría de los empresarios tienen políticas y procedimientos que permiten el preguntar por acomodaciones en el puesto de trabajo. Normalmente el procedimiento empieza formalmente con una petición escrita o también se puede hablar de antemano. Deberías utilizar tu propio equipamiento adaptativo siempre que sea posible y buscar soluciones simples y que sean a la vez económicamente sabias. Si eres la primera vez que pides, puedes pedir que te enseñen el área para ver las diferentes opciones que hay de cambio o cambiar de tipo de puesto, de funciones. Para conocer esta información de primera mano, puedes preguntar a un profesional o a alguien en la empresa que se dedique a ayudar en este tipo de asuntos. También este proceso puede ser para ti una oportunidad de ver cómo eres capaz de solucionar problemas. Cuando pides una mejora en la acomodación, trata de informarte tanto como puedas. Describe tu problema, identifica posibles soluciones y conoce los recursos que están disponibles para asistirte en los cambios que necesitas. Cuando negocies tus acomodaciones, debes también tener en cuenta la perspectiva de tu jefe. Debes tener en cuenta una racionalidad respecto a tus necesidades y que tengan que ver con el puesto que desempeñas. Además, no asumas que los empresarios o los jefes tienen experiencia en esto. Quizás sea la primera vez que lo ven. Debes tener un entendimiento muy claro de qué es lo que necesitas y cómo te va a mejorar, para que tu jefe o empresario conozca el proceso que va a ocurrir y que sea menos resistente a lo mismo. Si hace falta cambios físicos, el empresario debe saber también que pueden haber deducciones a la hora de acondicionar zonas para gente con discapacidad. Si esto es denegado, también puedes tratar de consultar a un abogado. Un consejo muy útil es tratar de buscar gente en situaciones similares en internet o a través de asociaciones o incluso sindicatos que puedan ofrecer asistencia sobre la legislación para personas con discapacidad y educar a los empresarios en ese sentido. Se pueden discutir diferentes opciones directamente tú con el empresario o el empresario directamente con el sindicato. Normalmente estos servicios a través de los sindicatos son gratuitos. Adquiere los artilugios necesarios que tú necesitas. Cuando se considera qué equipamiento comprar, es importante recordar que aquello que compres tiene que ayudarte con tus funcionalidades limitadas para la tarea que tú desempeñas. Quizá puedes encontrar las siguientes descripciones útiles. Teléfono manos libres, tijeras eléctricas, una pantalla antiluz azul, una silla ergonómica que te ayude a mantener los hombros, una grabadora de voz, una grabadora de texto con voz, un ordenador asistido por voz, una grapadora automática. Recolocación del puesto de trabajo. Otra opción a considerar es cambiar el entorno de trabajo. Si tú tienes dificultades con la movilidad o requieres un uso especial de la energía para que puedas conservar tu cuerpo cuanto mejor puedas respecto al síndrome postpolio, quizás consideres moverte a una localización más accesible. Puedes obtener esta recomendación a través de tu médico y obtener documentación legal por esa vía. También puedes discutirlo con los recursos humanos de la compañía. Estos te pueden asistir en coordinar estos esfuerzos. Algunas opciones de recolocación pueden incluir trabajar en una oficina de la empresa que esté más cerca del aparcamiento, trabajar desde casa con un ordenador y wifi, cambiar la localización de tu puesto de trabajo a una oficina que esté más cerca de tu casa, cambiar en la planta para que no trabajes en una de las plantas más altas y no tengas que subir. Reformación
o recolocación. Quizás otra opción puede ser elegir una nueva carrera si no tienes la posibilidad de cambiar tus actuales opciones en el trabajo en el que te encuentras, o incluso si no puedes cambiar las acomodaciones. Como se ha comentado, tu empresario debe proveerte las formaciones necesarias siempre que estos mejoren tu puesto de trabajo y se adapten a las nuevas situaciones y que a su vez estén en línea con los objetivos de la empresa. La ley dice que un trabajador con discapacidad es elegible para ser reasignado en un puesto en el cual esté cualificado a llevar a cabo o desempeñar. La única alternativa para la reconsideración de estas posiciones es que, claro, tenga que estar vacante o que la vacante vaya a ser cambiada en un momento dado. Por ejemplo, supongamos una persona que trabaja de bibliotecaria, que tiene síndrome postpolio y que ahora está empezando a utilizar silla de ruedas. Claro, si la ponen en el tercer piso de donde estaba trabajando, no puede. En algún caso lo deben mantener en el primer piso o ponerle una rampa. Pero resulta que la tienen que cambiar al tercer piso por razones corporativas y que no hay un ascensor disponible. Y claro, para la empresa eso es un cambio muy costoso. Otro ejemplo podría ser una secretaria en el cual su trabajo mayormente consiste en responder al teléfono y escribir en el ordenador durante 8 horas. Pero resulta que ahora no puede. Pues bueno, al igual que en el caso de la bibliotecaria sería cambiarla de piso, en este caso pues sería pues que trabaje desde casa con manos libres, donde tenga que escribir menos o asistirle con un sistema de trabajo que tenga reconocimiento de voz. Tus derechos legales. En España, aparte del Código Civil, del Estatuto de los Trabajadores y de la Constitución, hay una ley específica para personas trabajadoras con discapacidad. Esta ley se llama Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Según pienses en tu trabajo y vida personal y acomodaciones en tu trabajo, también es importante conocer la ley y tus derechos o qué apoyo existe a la hora de que tú trates de modificarlo respecto a tu discapacidad. En la ley que hemos mencionado, así como en los otros textos legales, existen descripciones sobre esto. De referencia, procedemos a leer el índice de la citada ley, donde se pueden encontrar diferentes referencias. Título preliminar. Cuestiones generales de la ley. Las personas protegidas por esta ley. Los motivos de la ley. Los principios más importantes de la ley. Título 1. Derechos y obligaciones. Los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 6. El respeto de las propias decisiones. Artículo 7. El derecho a la igualdad. Capítulo 1. Las prestaciones sociales y económicas. Capítulo 2. La protección de la salud. Capítulo 3. La atención integral. Capítulo 4. Derecho a la educación. Capítulo 5. La vida independiente. Capítulo 6. Derecho al trabajo. Capítulo 7. Derecho a la protección social. Capítulo 8. Derecho de participación en asuntos públicos. En el final de la ley encontramos las disposiciones adicionales y otras propuestas de la ley. Solo como referencia, esta ley se puede encontrar en Internet directamente escribiendo su nombre en cualquier momento. Recordamos que el nombre de la ley se llama Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Está en formato lectura fácil y es una ley aprobada por el Gobierno. Es importante además tener en cuenta las afectaciones a la hora de seguridad social, subvenciones, impuestos que se obtienen a raíz de los diferentes cuerpos del Estado, tanto locales, provinciales como autonómicos, para reforzar la calidad de vida, bien sea con asistencia en el hogar, mejoras y acomodaciones de las habitaciones en casas, accesos, rampas, etc. Es importante estar al día, contactar con las instituciones tanto como sea posible, asistentes sociales, ayuntamientos o asociaciones de polio y síndrome postpolio para obtener esta información actualizada y al día, además de ayudar con los procesos. También asimismo es importante mantenerse alerta respecto a las actualizaciones del grado de discapacidad y dependencia. Puntos importantes a recordar. Por ley, los empresarios normalmente están obligados a hacer cambios razonables y acomodaciones en el lugar de trabajo para que el desempeño de la persona con discapacidad pueda llevarse a cabo en las mismas condiciones que aquella que no tiene discapacidad.
Estas acomodaciones del puesto de trabajo pueden incluir accesibilidad al puesto, modificación de horarios, reestructuración del puesto y modificación del lugar de trabajo. Existen diferentes instituciones, tanto como sindicatos o asociaciones, que pueden proveerte con ayuda en este sentido, como llevar a cabo las peticiones, escribirlas, los derechos, obligaciones, etc. Estas asociaciones e instituciones basan además sus hechos en la ley que está en vigor en el Estado español.